Las tinieblas, 1916. Leonid Nikolayevich Andriy. Traductor N. Tassin. Dirección y responsabilidad del proyecto Fundación El Libro Total. Audiolectura, Audra Studios. La Fundación El Libro Total es proyecto de responsabilidad social e intelectual de la firma Sistemas y Computadores S.A. Las tinieblas. Hasta entonces tuvo suerte en todo cuanto hizo, pero aquellos últimos días le habían sido más que desfavorables, hostiles. Como hombre cuya vida entera parecía un juego de azar muy peligroso, conocía bien estos bruscos cambios de fortuna y sabía aceptarlos con calma. La apuesta en este juego era la vida, su propia vida y la de los demás, y gracias a eso había aprendido a estar siempre alerta, a darse cuenta rápidamente de la situación y a calcular con sangre fría. Esta vez tenía también que obrar con astucia. Un azar cualquiera, una de esas pequeñas casualidades que no se pueden prever siempre, había puesto a la policía sobre su pista. Hacía 2 días que él, terrorista y lanzador de bombas conocido, se veía perseguido incesantemente por espías que le encerraban en un cerco estrecho y apretado. No podía hallar asilo en los círculos donde se conspiraba, porque serían descubiertos por los espías. No podía andar más que por determinadas calles y avenidas, pero las 48 horas que llevaba sin dormir, constantemente en guardia, le habían fatigado de tal modo que temía otro peligro. Podía quedarse dormido en cualquier parte, sobre un banco, en una calle, hasta en un coche, y ser conducido a un puesto de policía de la manera más estúpida, como un simple borracho. Era martes. A los 2 días, el jueves, tenía que realizar un acto terrorista muy importante. Todo el comité venía haciendo desde largo tiempo preparativos para el asesinato, y precisamente a él se le había conferido el honor de arrojar aquella última bomba. Así pues, era preciso, costara lo que costara, no dejarse detener hasta aquel día. En estas circunstancias, una noche de octubre, en el cruce de 2 calles, tomó la decisión de entrar en una casa de lenocinio. Hacía mucho tiempo que habría recurrido a este medio, que por otra parte no era tampoco muy seguro, pero le había faltado valor. A los 26 años era virgen aún, no conocía a las mujeres como tales y jamás había penetrado en un lupanar. En otros tiempos tuvo que sostener una larga y penosa lucha contra su carne, que se rebelaba, pero se había ido acostumbrando poco a poco a dominar sus deseos sexuales y aprendió a mirar a las mujeres con calma e indiferencia. Ahora, puesto en la necesidad de tener estrecho contacto con una de esas mujeres que venden amor como una mercancía, lo que quizá le obligaría a verla desnuda, presentía toda una serie de pequeños inconvenientes muy desagradables. En rigor estaba dispuesto, si era absolutamente necesario, a aceptar el amor carnal de una prostituta que iba a encontrar en la casa de lenocinio. Actualmente, cuando no sentía ya ningún deseo de poseer a una mujer, y sobre todo la víspera de un acto tan grave y decisivo, su virginidad no tenía ya importancia ni él se la concedía. Pero aún así era desagradable, como un pequeño detalle tan repugnante como ineludible. Una vez durante un acto terrorista al que asistió como lanzador de bombas de reserva, vio un caballo muerto por la explosión, con la grupa desgarrada y los intestinos al aire. Y este pequeño detalle, terrible y repulsivo, y al mismo tiempo inútil e inevitable, le causó una impresión aún más penosa que la muerte de su camarada, al que la bomba mató allí mismo. Y en tanto pensaba serenamente, sin miedo alguno, hasta con alegría, en lo que de allí a 2 días iba a suceder, y en que muy probablemente habría de morir, la noche que tenía que pasar con una prostituta, con una mujer que hace del amor una profesión, le parecía absurda, estúpida, algo impropio y desprovisto de lógica. Pero no había más remedio. Estaba ya tan extenuado que no se podía tener en pie. Segundo, llegaba demasiado temprano. Las 10 de la noche, pero la gran sala blanca con sillas doradas y espejos a lo largo de las paredes estaba ya dispuesta para recibir a los visitantes. Todas las luces estaban encendidas. La casa era de las de primera clase. Ante el piano, cuya tapa fue levantada, se sentaba un músico joven muy correcto, vestido con una levita negra.
Estaba fumando, poniendo gran atención en que la ceniza del cigarro no le cayera en la ropa, y hojeaba los cuadernos de música. En un rincón cerca de un salón casi a oscuras, estaban sentadas, unas junto a otras, 3 muchachas que hablaban en voz baja. Cuando entró, acompañado por la dueña de la casa, se levantaron 2 de las muchachas. La tercera siguió sentada. Las 2 primeras, que llevaban vestidos muy escotados, le miraron a los ojos con expresión provocativa, y al mismo tiempo indiferente y cansada. La tercera, que llevaba un vestido negro muy ajustado al cuerpo, volvió la cabeza y mostró un perfil sencillo y sereno que la hacía parecer una joven honrada, sumida en sus reflexiones. Ella era probablemente la que estaba contando algo a las otras 2 cuando él entró en la sala, y ahora seguía pensando en lo que acababa de relatarles. Y eligió precisamente a esta porque reflexionaba en silencio, porque no le miraba y porque era la única que parecía una mujer honrada. No había estado nunca en casas de lenocinio, y no sabía que en todas ellas, cuando están bien dirigidas, hay 1 o 2 mujeres de ese género. Van siempre vestidas de negro, como monjas o viudas jóvenes. Sus rostros están pálidos y sin colorete. Mantienen la expresión severa y procuran dar a los hombres la impresión de honradez. Pero cuando se van con los clientes a la alcoba y comienzan a beber, son como todas las demás mujeres de su especie, y a veces peores. Frecuentemente promueven escándalos, rompen la vajilla, danzan en cueros y a veces se muestran así, completamente desnudas, en el salón. Otras veces llegan a pegar a los huéspedes demasiado impertinentes. Estas son las mujeres de las que se enamoran los estudiantes borrachos que empiezan a predicarles una nueva vida de honradez. Pero él no lo sabía. Cuando ella se levantó con aire disgustado y severo, cuando le miró con sus ojos pintados de negro, mostrándole un rostro pálido y mate, se dijo: sí, todo su aspecto es honrado. Este pensamiento le consoló, pero obligado por la duplicidad de su vida a ocultar sus verdaderos sentimientos, como si fuera un actor en el escenario de un teatro, saludó como un experimentado hombre del mundo, castañeteó los dedos y dijo a la muchacha con el tono de quien está habituado de antiguo a las mancebías: vamos a ver, chatita mía, llévame a tu cuarto. ¿Dónde está tu nido? Ella manifestó su extrañeza, frunciendo las cejas. ¿Ya? Él enrojeció y, enseñando sus hermosos y fuertes dientes, respondió: pues naturalmente. ¿Para qué perder un tiempo precioso? Va a haber música, vamos a bailar. Sí, pero ¿qué es eso de los bailes, niña? Una diversión estúpida. La casa de la propia cola. En cuanto a la música, la oiremos desde tu cuarto. Ella le miró y sonrió. Ya, no será mucho lo que oigamos desde allí. Le empezaba a gustar. Tenía una ancha cara rasurada de pómulos salientes. Sus mejillas y su labio superior tenían un color ligeramente azulado, como en todos los morenos recién afeitados. Sus ojos negros eran bellos, si bien había algo de inmóvil en su mirada, y se revolvían pesada y lentamente en sus órbitas, como si tuvieran que recorrer cada vez una distancia muy larga. A pesar de estar perfectamente afeitado y ser desenvueltos sus ademanes, no parecía un actor, sino más bien un extranjero rusificado, quizá un inglés. ¿No eres alemán?, preguntó la muchacha. Un poco. ¿Acaso inglés? ¿Te gustan los ingleses? Pero si hablas ruso perfectamente. No se diría que eres extranjero. Entonces se recordó que tenía un pasaporte inglés y que en aquellos últimos días había estado procurando hablar ruso con acento extranjero, pero esta vez se distrajo y lo hablaba correctamente. Esto le hizo enrojecer. Sombrío, descontento de sí mismo, cansado ya de aquella nueva comedia, cogió a la joven por el brazo. Soy ruso. ¿Y bien, dónde está tu cuarto? Es por aquí. En aquel gran espejo que llegaba hasta el suelo se reflejaban claramente las 2 imágenes a cierta distancia. Ella vestida de negro, muy pálida y muy linda. Él, alto, de hombros anchos, igualmente vestido de negro y no menos pálido. A la luz de la araña eléctrica resaltaba especialmente la palidez de su frente abombada y de sus pómulos salientes. En el lugar de los ojos
Tanto de él como de ella no se veía en el espejo sino dos agujeros misteriosos, pero bellos. Y ambos parecían tan poco banales entre aquellas paredes blancas, dentro del amplio marco dorado del espejo, que él se detuvo un instante, sorprendido, y pensó que semejaban dos novios. Estaba tan abrumado por la vigilia que sus pensamientos eran desordenados, a veces estúpidos. Pasado un minuto al mirar en el espejo aquella pareja negra, severa, se diría que más bien parecían personas que acompañan un ataúd. Las dos comparaciones le resultaron desagradables. Parecía como si la muchacha experimentara el mismo sentimiento. También miró con extrañeza en el espejo su propia figura y la de su compañero. Cerró a medias los ojos, pero el espejo no recogió este movimiento y continuó reflejando impasible sus contornos negros e inmóviles. Esto recordó probablemente alguna cosa a la muchacha. Sonrió y apretó ligeramente el brazo de su compañero. «Vaya una pareja», dijo pensativa, haciendo más visibles sus grandes párpados negros. Pero él no respondió y con paso decidido echó a andar, llevando consigo a la muchacha, cuyos altos tacones franceses picaban contra el suelo. Como en todas esas casas, había un pasillo a lo largo del cual se veían pequeños cuartos oscuros con las puertas abiertas. Sobre una de estas puertas vio una inscripción: Liuba 1, el nombre de la mujer. Entraron. «Oye, Liuba», dijo él mirando a su alrededor y frotándose las manos, según su costumbre, como si se las lavara con agua fría. «Necesitaremos vino y... ¿qué más hay? ¿Fruta, quizá?» «La fruta es cara aquí». «Eso no importa». «¿Y el vino no toma?» Esta vez, por olvido, no la tuteó. Se dio cuenta de ello enseguida, pero no quiso corregir el error. En la forma con que ella le había apretado últimamente el brazo con su codo, había algo que le impedía tutearla, decirle sandeces y representar la comedia. También ella sintió algo semejante. Después de mirarle fijamente, dijo con un tono indeciso: «Sí, tomo vino. Espere usted, voy a pedirlo. En cuanto a la fruta, diré que traigan 2 manzanas y 2 peras». «¿Tendrá usted bastante?» Le trataba también de usted, pero en la manera de pronunciar aquel usted había algo de confuso, una ligera vacilación. Él no puso atención en este detalle y una vez solo comenzó a examinar rápidamente la habitación. Primero se cercioró de que la puerta ajustaba bien, y quedó satisfecho. La puerta se cerraba con llave. Luego se acercó a la ventana, la abrió y miró hacia afuera. Estaba demasiado alta, en un tercer piso, y daba al patio. Hizo una mueca de descontento. Después accionó los 2 interruptores. Cuando una luz que estaba en el techo se apagaba, la otra colocada cerca de la cama se encendía como en los hoteles comme il faut. Pero en cuanto al lecho, alzó los hombros y pareció a punto de echarse a reír, pero no pasó de una contracción de músculos faciales familiar a las personas habituadas a esconder algo cuando se quedan solas. Ah, aquel lecho. Lo examinó por todos los lados. Palpó la espesa manta y de pronto, acometido de un repentino deseo de hacer locuras, comenzó a hacer gestos de sorpresa con los ojos y los labios. Pero un instante después volvió a ponerse serio. Se sentó y, fatigado, esperó el regreso de Liuba. En aquella estancia, en una casa de lenocinio, intentó pensar en lo que le esperaba 2 días más tarde, pero los pensamientos no le obedecían. Se encrespaban y se peleaban. Era el sueño contenido, 48 horas, que se empezaba a revelar. Allá, en la calle, el sueño se mantuvo más tranquilo. Ahora se enfurecía. Le atormentaba brazos y piernas. Le martirizaba todo el cuerpo. El joven comenzó a bostezar hasta que le saltaron las lágrimas. Para espantar el sueño cogió su Browning y 3 paquetes de balas y sopló en el cañón del revólver. Todo se hallaba en buen estado y bostezó de nuevo. Cuando trajeron el vino y la fruta, y cuando finalmente llegó Liuba, él cerró la puerta y dijo: «Bien, Liuba, beba usted, se lo ruego». «¿Y usted?», preguntó ella extrañada y mirándole de reojo. «Beberé después.
Mire usted, he estado de juerga 2 noches seguidas y no he dormido ni un minuto. Así es que ahora bostezó terriblemente. ¿Entonces? Preguntó ella. Entonces quisiera dormir un poco. Nada más que una horita. Pasará enseguida. Beba usted, se lo ruego, no se preocupe, y cómase esa fruta. ¿Por qué toma usted tan poco? Si usted lo permite, podría volver al salón, dijo ella. Van a tocar el piano ahora. Esto no le convenía nada. Allí, en el salón, se hablaría de aquel visitante extraño que no había ido allí más que a dormir. Se sospecharía. No, eso era peligroso, y conteniendo a duras penas sus bostezos, dijo en un tono serio. No, Liuba, le suplico que se quede conmigo. Mire usted, no me gusta quedarme solo en la alcoba. Es un capricho, pero se lo ruego a usted. Sí, sí, desde el momento en que usted ha pagado. No es eso, él enrojeció nuevamente. No se trata del dinero que he pagado. Si usted quiere, puede muy bien acostarse también. Le dejaré sitio. Pero si no le importa, acuéstese del lado de la pared. ¿Tiene usted algo que oponer? No, pero no tengo ningunas ganas de dormir. Me quedaré sentada. ¿Puede usted leer algo? Aquí no hay libros. ¿Quiere usted el periódico de hoy? Yo lo tengo. Aquí está. Trae algunas cosas interesantes. Gracias, no lo quiero. Como usted guste. En cuanto a mí, con su permiso. Cerró la puerta con 2 vueltas y se metió la llave en el bolsillo. No se fijó en la mirada llena de extrañeza con que la joven seguía todos sus movimientos. Aquella conversación cortés tan fuera de lugar en aquel sitio miserable, donde hasta la atmósfera estaba impregnada de vapores de alcohol y de blasfemias, le parecía muy simple, natural y convincente. Siempre con la misma cortesía, como si se encontrara con una señorita en una canoa, preguntó. ¿Permite usted que me quite la levita? La muchacha frunció ligeramente las cejas. Quítesela usted, puesto que ha... Pero no terminó lo que iba a decir. ¿Y el chaleco? Me aprieta un poco. Ella no respondió, y sin que él la viera, se encogió de hombros. Aquí está mi cartera. Hay dinero en ella. Tenga la bondad de guardarla. Hubiera sido mejor dejarla en recepción. Todo el mundo lo hace. Oh, no vale la pena, protestó, y encontrándose con la mirada de asombro de Liuba, añadió confuso. La comprendo a usted, pero dejemos eso. ¿Sabe usted al menos cuánto dinero contiene? Algunos señores no lo saben y después vienen los líos. Lo sé, pero verdaderamente no vale la pena. Se acostó dejando un sitio libre del lado de la pared. Sonriéndole, el sueño encantado le acarició en la mejilla con su pata de terciopelo. Le besó dulcemente, le cosquilleó en las rodillas y posó la cabeza sobre su pecho. Sonrió de felicidad. ¿De qué se ríe usted?, preguntó la muchacha, sonriendo también, contrariada. De nada, estoy contento. Son muy suaves sus almohadas. Ahora podemos hablar un poco. ¿Por qué no bebe usted? Yo también quisiera desnudarme algo. ¿Me lo permite usted? Tendré que estar muchísimo tiempo sentada. Había en su voz notas burlonas. Se lo ruego a usted. Se apresuró a responder él. Miró ella sus ojos llenos de confianza y añadió más seriamente. Mire usted, el corsé me aprieta demasiado, casi me martiriza. Sí, ya comprendo. No tiene usted más que quitárselo. Volvió la cabeza y enrojeció de nuevo. La larga vigilia había embrollado demasiado sus ideas. Por otra parte, a pesar de sus 26 años, era de tal modo ingenuo que le parecía muy natural este diálogo tan safio en una casa donde todo está permitido y donde no hay costumbre de ofenderse. ¿Es usted escritor?, preguntó ella, desnudándose. ¿Yo? No. ¿Por qué me lo pregunta usted? ¿Es que le gustan los escritores? No, no los quiero. ¿Y por qué? No son malas personas, dijo él, bostezando largamente. ¿Cómo se llama usted? Reflexionó un momento y dijo, llámeme usted Iván. No, Pior. ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted?, continuó ella. Le interrogaba dulcemente pero con insistencia, como si lo arropara con sus preguntas.
pero dominado por el sueño no la oyó. En su cerebro, que se apagaba, se iluminó por un solo instante el cuadro de todo lo que había vivido durante aquellos días y aquellas noches de persecuciones policíacas. Los hombres y las cosas, el tiempo y el espacio, la luz y las tinieblas. Y de repente, todo quedó envuelto en una niebla espesa. Cayó en un abismo y perdió sus colores. Como un relámpago se dibujó en su imaginación la vasta sala de un museo, sumida en una tranquilidad absoluta y débilmente alumbrada, donde pasó el día anterior 2 horas ocultándose de los espías, y soñó que estaba sentado en un canapé de terciopelo muy confortable y miraba un gran cuadro negro. Era muy dulce mirar aquel cuadro antiguo, sobre el que reposaban los ojos. Evocaba pensamientos tan agradables que el hombre, casi completamente dormido, tuvo una sonrisa de felicidad. En este momento se oyó la música que tocaban en la sala. Millares de sonidos breves y dulces llenaron el aire. «Ahora ya me puedo dormir», se dijo. Y un instante después estaba completamente dominado por el sueño, que le abrazó con fuerza y lo arrebató a regiones desconocidas. Transcurrieron 2 horas. Dormía sin cambiar de postura y mantenía la mano derecha en el bolsillo, donde guardaba la llave y el revólver. La muchacha, desnudos los brazos y el cuello, estaba sentada frente a él. Fumaba lentamente. Bebía coñac y lo miraba. A veces, para ver mejor, alargaba el cuello, y entonces se dibujaban 2 pequeños pliegues en las comisuras de sus finos labios. Él se había olvidado de apagar la lámpara eléctrica suspendida del techo, y bajo su luz tenía un aspecto algo fantástico. Ni joven ni viejo, ni guapo ni feo, desconocido, lleno de misterio. Sus mejillas y su nariz conferían a su rostro un aspecto parecido al de un pájaro. Su respiración era profunda y regular. Todo en él era misterioso y desconocido para Liuba. Sus cabellos negros estaban cortados casi al rape, como los de los soldados. Bajo la sien izquierda, muy cerca del ojo, se veía una pequeña cicatriz. No llevaba cruz al cuello. En la sala, la música tan pronto se extinguía como llenaba de nuevo toda la casa de sonidos caprichosos. A veces se oían gentes que cantaban y danzaban. Liuba permanecía siempre inmóvil. Fumaba cigarrillos y examinaba al hombre. Con mucha atención, alargando el cuello, miró su mano izquierda posada sobre el pecho. Era ancha, de dedos fuertes. Le pareció a Liuba que esa mano pesaba demasiado sobre el pecho y dulcemente, para no despertarle, la levantó de donde estaba y se la puso a lo largo del cuerpo. Luego se levantó bruscamente. Apagó la lámpara eléctrica del techo y encendió la de abajo, cubierta por una pequeña pantalla roja. Él no se movió. Los tonos rosa de la lámpara iluminaron su faz inmóvil y tan misteriosa para Liuba. Esta volvió la cabeza, se abrazó las rodillas con los brazos rosados y alzó los ojos al techo. Permaneció así mucho tiempo, con el cigarrillo apagado en la boca. Tercero. Algo inesperado y grave había pasado mientras dormía. Lo comprendió inmediatamente, aunque no se había despertado por completo aún, al oír una voz desconocida y bronca. Lo comprendió por ese olfato agudizado que siente el peligro y que era como un sexto sentido en él y sus camaradas. Se sentó en el lecho rápidamente y escrutando la semioscuridad rosa de la habitación, su mano apretó el revólver en el bolsillo. Al ver a Liuba sentada siempre en la misma postura, con los hombros rosados y el pecho descubierto, y con ojos misteriosos e inmóviles, se dijo: «Me ha traicionado». Después, habiéndola mirado más fijamente, lanzó un suspiro y rectificó: «No, no me ha traicionado aún, pero me traicionará». Estaba perdido. Y dirigiéndose a la muchacha le preguntó brevemente: «¿Y bien? ¿Qué?». Pero ella no respondió. Sonrió triunfante y sus ojos se fijaron en él con malignidad y siguió guardando silencio. Se diría que estaba segura de que era ya suyo, de que no se le escaparía, y sin apresurarse quería gozar de su poder. «¿Y bien, qué es lo que dices?», preguntó él otra vez, frunciendo las cejas. «¿Yo? Lo que te digo es que ya es hora de que te levantes.
Basta ya, no hay que abusar. Esto no es un asilo de noche, querido. Enciende la otra lámpara, ordenó él. No quiero. La encendió él mismo. A esta nueva luz vio los ojos negros de Liuba, extremadamente malvados, su boca contraída de odio, sus brazos desnudos. Parecía amenazadora, decidida a algo muy malo, a cometer una acción perversa. Él se estremeció. Había ahora algo repugnante en aquella prostituta. ¿Qué tienes? ¿Estás borracha?, preguntó en tono serio y lleno de inquietud. Quiso coger su cuello postizo, pero ella se lo adelantó y se apoderó del cuello, y sin mirar lo tiró detrás de la cómoda. «No lo tendrás». «¿Qué es eso?», gritó él con voz ahogada, y cogiendo el brazo de la muchacha lo apretó como un círculo de hierro. Los dedos de Liuba se crisparon. «Déjame, me haces daño», protestó. Aflojó, pero sin soltar el brazo. «Ten cuidado», le advirtió en tono amenazador. «¿Qué? ¿Me vas a matar, querido? ¿Sí? ¿Qué tienes en el bolsillo? ¿Un revólver? Pues bien, puedes disparar. Quisiera verlo». Sí que se necesitaría tener cuajo. Viene a casa de una mujer y se duerme como un animal. ¿En qué cabeza cabe? Tú puedes beber. Va y me dice, yo voy a dormir. Ah, eso no. ¿Qué diablo? Se corta el pelo, se afeita y ya se cree que no le van a reconocer. No, querido. Tenemos policía. ¿Quieres, rico mío, que te eche mano la policía? Emitió una risa alegre y triunfal. Él vio con terror la malvada alegría que hizo presa en ella. Una alegría salvaje dispuesta a todo. Se diría que aquella mujer se había vuelto loca. La idea de que todo estaba perdido, y de una manera tan estúpida que quizá habría que cometer aquel asesinato cruel, insensato e inútil, y perecer a pesar de ello, le llenó de horror. Pálido como la nieve, pero dominándose, decidido ya, miró a la mujer. Siguió todos sus movimientos y reflexionó. ¿Y bien? ¿No dices nada?, insistió ella, burlándose. ¿Te ha cortado el habla el miedo? Podría apretar aquel cuello de serpiente y estrangularla allí mismo. Ni siquiera tendría tiempo de gritar. No sentía ninguna piedad por aquella muchacha que, inmóvil por su presión, volvía la cabeza como una serpiente a la que se está estrangulando. Sí, sería fácil acabar así con ella. Pero, ¿y después? Liuba, ¿sabes quién soy? Sí que lo sé. Eres un revolucionario. Eso es lo que eres. Pronunció estas palabras con firmeza, solemne, escandiendo cada palabra. ¿Cómo lo sabes? Sonrió burlonamente. No estamos en la selva. Sabemos algunas cosas. Admitamos que eso es verdad. Y tanto que es verdad. Pero, suéltame la mano. Vosotros no sois capaces más que de martirizar a mujeres. Déjame. Le soltó la mano y se sentó, contemplándola con mirada insistente y pensativa. Su rostro estaba contraído, pero conservaba su expresión serena, un poco triste. Y así, con aquella expresión de tristeza, ella vio de nuevo en él algo misterioso, lleno de sorpresas. ¿Qué miras en mí? Tú no has visto nunca una mujer, gritó groseramente, y añadió, de una manera inesperada para ella misma, un juramento cínico. Él se sorprendió, pero siguió con los ojos fijos en ella, y empezó a hablar con calma, con voz sorda, como si estuviera muy lejos. Escúchame, Liuba. Naturalmente tú puedes perderme, como podría hacerlo cualquiera en esta casa, y aun cualquiera que pasara por la calle. Bastaría dar un grito para que docenas, centenares de hombres corrieran inmediatamente a detenerme y quizá a matarme. ¿Y por qué? Solamente porque no he hecho nunca daño a nadie. Porque he consagrado toda mi vida al bien de los demás. ¿Comprendes tú lo que quiere decir consagrar uno toda su vida? No, no lo comprendo, respondió con firmeza la muchacha, pero le escuchaba muy atentamente. Unos, continuó él, lo hacen por bestialidad, otros por maldad, porque los malvados no quieren a las personas de buen corazón. ¿Y por qué quererlas? No creas que me vanaglorio, Liuba. Reflexiona un poco. Eso ha sido mi vida, toda mi vida. Desde la edad de 14 años se me ha arrastrado por las cárceles, se me ha expulsado de los colegios,
Mis padres me echaron de casa. Una vez se me quiso fusilar y me salvé de milagro. Y así toda mi vida, siempre para los demás, nada para mí mismo, nada. «¿Pero por qué eres tan bueno?», preguntó la muchacha con un deje irónico. Pero él, sin comprender la ironía, respondió seriamente: «No lo sé. Probablemente porque he nacido así. Pues bien, yo he nacido mala. Y sin embargo, los dos hemos venido al mundo de la misma manera, con la cabeza para adelante. ¿Qué tienes que decir a eso?». Sumido en sus reflexiones, él no prestó atención a aquellas palabras. Examinando el fondo de su alma, todo su pasado que veía ahora con tanta claridad, en toda su simplicidad y en todo su heroísmo, continuó: «Ya ves, tengo 26 años. Mis cabellos empiezan a encanecer, y sin embargo hasta aquí...». Buscaba palabras, pero acabó su pensamiento con firmeza, aún con orgullo. «Hasta aquí no he conocido mujeres, pero en absoluto, ¿entiendes? Tú eres la primera mujer que he visto de esa manera. Y para decirte la verdad me da un poco de vergüenza mirar tus brazos desnudos». La música llenó de nuevo toda la casa y el suelo temblaba bajo los pies de los que danzaban. En el salón, alguien, probablemente borracho, gritaba muy fuerte, como si condujera un tropel de caballos furiosos. Pero en el cuarto de Liuba reinaba un silencio melancólico. En la nebulosidad rosácea se percibían pequeñas volutas de humo de cigarrillo. «¿Y bien, Liuba? Esa es mi vida». Permaneció silencioso con los ojos bajos, como si pensara en su vida, tan pura, tan dolorosamente bella. Ella guardaba también silencio. Después se levantó y cubrió sus hombros desnudos con una toquilla. Pero al encontrarse con la mirada extraña y agradecida de él, se quitó la toquilla con una sonrisa de malignidad, de suerte que ahora se veía uno de sus pechos, opaco, de un rosa tierno. Él volvió la cabeza y alzó ligeramente los hombros. «Bebe coñac», dijo ella. «Basta de comedia. No bebo jamás». «¿Jamás? Anda, pues yo sí bebo». Tuvo de nuevo una sonrisa malvada. «¿Tienes cigarrillos?», le preguntó. «Dame uno». «No son buenos. Me da igual». Cuando le dio el cigarrillo, notó con gozo que Liuba se había subido la camisa más arriba. Esto le inspiró confianza y la esperanza de que todo se arreglaría. Él mismo sacó un cigarrillo y lo encendió, pero fumaba muy mal, sin tragarse el humo, y sostenía el cigarrillo como una mujer entre los dedos extendidos. «Ni siquiera sabes fumar», dijo la muchacha encolerizada, y arrancándole el cigarrillo lo tiró al suelo. «¿Empiezas a enfadarte otra vez?». «Sí, estoy enfadada». «¿Pero por qué?». Piensa, Liuba, que hacía 48 horas que no dormía, y no hacía más que correr a través de las calles como una fiera acosada. ¿De qué te serviría traicionarme? Me detendrían, pero no creo que eso te hiciera ningún bien. Además, te aseguro que vendería cara mi vida». Calló. «¿Dispararías?», preguntó ella después de una corta pausa. «Sí, dispararía». La música cesó, pero del lado del salón se seguía oyendo gritar al borracho. Se diría que alguien le tapaba la boca con la mano y los gritos salían ahogados y más inquietantes aún. En el cuarto de Liuba se percibía un olor de perfumes y de jabón de tocador barato. Este olor era espeso, húmedo e impuro. Sobre una de las paredes había colgadas en desorden faldas y blusas. Todo ello le parecía repugnante y pensaba con tristeza que eso era la vida y que había gente que vivía entre esas cosas años y años. Miró con disgusto a su alrededor y dijo a Liuba melancólicamente: «¿Cómo es todo entre nosotros en esta casa?». «¿Qué quieres decir con eso?». Pero él estaba tan lleno de compasión hacia aquella muchacha que permanecía de pie ante él, que no acabó su pensamiento. «Pobre Liuba», dijo simplemente. «¿Pero qué? Vamos, dame tu mano». Y subrayando con su actitud que era para él un ser humano y no una mujer que se vende, tomó su mano y apoyó respetuosamente sus labios en ella. «¿Pero es a mí a quien besas la mano?». «Sí, Liuba, a ti». Y muy dulcemente, como si le diera las gracias, la muchacha dijo: «Vete de aquí, vete, idiota». Al principio él no comprendió. «¿Qué? Que te vayas, te digo».
y silenciosa, con paso decidido, atravesó la habitación. Recogió del rincón el cuello postizo blanco y se lo tiró con una mueca de disgusto, como si fuera una cosa sucia y repugnante. Entonces él, también silencioso, con aire altanero, sin dignarse de siquiera mirarla, comenzó a ponerse lentamente el cuello. Pero en ese momento, Liuba lanzó un grito penetrante y le golpeó con toda su fuerza en la mejilla afeitada. El cuello postizo cayó por tierra y el hombre se tambaleó, pero siguió en pie. Terriblemente pálido, casi azul, pero siempre silencioso y altanero, fijó en Liuba su densa mirada inmóvil. Anhelante, Liuba le miró llena de horror. —¿Y bien? ¿Qué? —gritó desesperadamente. Él continuaba callado. Entonces, enloquecida por su pasividad altanera, presa del terror, no comprendiendo ya nada, como si se encontrara ante un muro de piedra, le cogió por los hombros, le sacudió y le hizo sentarse en la cama. Inclinándose hasta poner su cara junto a la de él y mirándole a los ojos, gritó: —¿Pero por qué te callas? ¿Qué estás haciendo conmigo? Cobarde, cobarde, eres un cobarde. Me besas la mano. Has venido aquí para burlarte de mí, para hacer alarde de tu bondad, de tu noble corazón. Dime, ¿qué vas a hacerme? Oh, qué desgraciada soy. Le sacudía los hombros y sus finos dedos, abriéndose y cerrándose como las uñas de un gato, le arañaban el cuerpo a través de la camisa. No has conocido nunca una mujer, cobarde, y te atreves a decírmelo a mí, que he poseído a todos los hombres, a todos. ¿Y no te da vergüenza humillar a una pobre mujer? Te vanaglorias de que la policía no te cogerá vivo, pero yo estoy ya como muerta, y sin embargo te voy a escupir a la cara. Toma, cobarde, y ahora vete. No pudiendo contener más su cólera, la arrojó lejos de sí. Cayó golpeándose la cabeza contra la pared. Él no razonaba ya, no sabía ya lo que hacía, y en aquel mismo instante sacó su revólver. Liuba no vio ni aquel rostro furioso que había manchado con su saliva, ni el revólver negro. Tapándose los ojos con las manos, como si los quisiera hundir en las profundidades del cráneo, avanzó hacia el lecho, se arrojó sobre él boca abajo y se puso a sollozar. Esta actitud le desconcertó completamente. No sabía ya qué hacer. Aquello era estúpido, imprevisto, caótico. Encogiéndose de hombros, volvió a guardar en el bolsillo el revólver inútil y empezó a recorrer el cuarto a grandes pasos. Dio varias vueltas. Liuba seguía llorando. De pronto se detuvo ante ella con las manos en los bolsillos y la miró. Lloraba frenéticamente, desesperadamente, con sollozos que parecían la exteriorización de unos sufrimientos inhumanos, como se llora por una vida perdida o por algo aún más importante que la vida. Todo su cuerpo se sacudía con pequeños estremecimientos como si la quemaran lentamente. La música empezó a oírse de nuevo. Se escuchaba también el ruido de los que bailaban y el tintineo de las espuelas. Probablemente había oficiales en el salón. Nunca había oído sollozos tan desesperados. Sacó las manos de los bolsillos y le dijo dulcemente: «Liuba». Ella seguía llorando. «Liuba, ¿por qué lloras?». Ella respondió algo, pero tan bajo que no lo entendió. Se sentó a su lado en el lecho. Inclinó hacia ella su cabeza de cabellos rapados y le puso una mano sobre el hombro. Los sollozos seguían estremeciendo el cuerpo de Liuba y el hombre era presa de un temblor nervioso. «No te oigo, Liuba, más alto». Ella habló de nuevo con una voz anegada en lágrimas, sorda, como muy lejana. «No te vayas aún. Están allí los oficiales. Pueden detenerte». «Dios mío, Dios mío». En este mismo instante, sobresaltada, se sentó juntando dolorosamente las manos, mirando hacia adelante con sus grandes ojos desmesuradamente abiertos. Era una mirada terrible. No duró más que un segundo. Después se volvió a echar sobre la cama y se puso a llorar de nuevo. Allá en el salón seguía oyéndose el ruido de las espuelas y las notas agudas del piano que, agitado o espantado, golpeaba furiosamente el músico. «Toma un poco de agua, Liuba. Te lo ruego. Te hará bien», balbuceó, inclinado sobre ella.
La oreja de la mujer estaba cubierta por los cabellos y temió que no le pudiera oír. Dulcemente separó de la oreja los cabellos negros con huella de los papillotes, poniéndolos a un lado. Un poco de agua, te lo ruego. No, no quiero, no vale la pena, ya pasará. En efecto, se tranquilizó un poco. Tras un último sollozo profundo y sordo, su cuerpo quedó inmóvil. Él la acarició dulcemente desde el cuello hasta la puntilla de la camisa. «Estás mejor, ¿no es verdad, Liuba, niña mía?» Ella no respondió. Lanzó un largo suspiro y, volviéndose hacia él, le envolvió en una mirada rápida. Después se sentó a su lado. Le miró otra vez y, con sus largos cabellos, le enjugó el rostro y los ojos. Dando un nuevo suspiro con un movimiento simple y dulce, puso la cabeza sobre su hombro. Él, con un movimiento simple también, la besó y la estrechó contra su pecho. No le parecía extraño que sus dedos tocaran el hombro desnudo de la mujer. Permanecieron largo tiempo de este modo, guardando silencio y mirándose. De pronto se oyeron voces y pasos en el corredor. Las espuelas resonaban suavemente sobre el suelo. Todos aquellos ruidos se detuvieron ante la puerta de la habitación donde se hallaban él y Liuba. Él se levantó rápidamente. Alguien llamaba ya a la puerta. Primero con los dedos, después con el puño. Una voz femenina dijo sordamente: «Liuba, abre la puerta». Cuarto. Él miró y escuchó. «Dame tu pañuelo», le dijo ella, deteniéndole la mano sin mirarle. Se enjugó el rostro. Se sonó ruidosamente, le tiró el pañuelo sobre las rodillas y se dirigió hacia la puerta. Él seguía mirando y escuchando. Liuba apagó la luz y la habitación quedó sumida en las tinieblas. «¿Y bien, qué pasa? ¿Qué es lo que queréis?», preguntó Liuba sin abrir la puerta, con una voz algo airada pero serena. Le respondieron a la vez varias voces femeninas, pero se callaron de pronto, como cortadas, y se oyó una voz de hombre respetuosa pero insistente. «No, no iré», declaró Liuba decididamente. De nuevo resonaron las voces femeninas, y de nuevo, cortándolas como las tijeras cortan un hilo de seda, se hizo oír una voz de hombre, una voz joven, convincente, detrás de la cual se adivinaban unos fuertes dientes blancos y unos bigotes. Se oía también el ruido de las espuelas, como si el hombre hiciera una reverencia. Liuba rió con una risa que parecía extraña en aquel cuadro. «No, no, no iré. Ah, sí, muy bien. ¿Cómo? ¿Que yo soy su amor? Pues aún así no iré». Llamaron de nuevo a la puerta. Alguien rió. Alguien gruñó y luego todo se alejó y los sonidos se extinguieron en el extremo del corredor. Liuba volvió donde él estaba, y no viéndole en las tinieblas, pero habiendo encontrado sus rodillas a tientas, se sentó a su lado. Esta vez no le puso la cabeza sobre el hombro. «Los oficiales dan un baile», explicó. «Invitan a todo el mundo. Van a bailar el cotillón». «Liuba, haz el favor de encender la luz», suplicó él dulcemente, «y no te enfades». Sin decir nada, ella se levantó y accionó el interruptor. La habitación se iluminó. Liuba se sentó, ahora no sobre el lecho, sino en la silla frente al lecho. Su rostro era severo, triste, pero había en él una expresión de reserva cortés, como la de una dueña de casa que espera el fin de una visita demasiado larga y poco agradable. «¿No está usted enfadada conmigo, Liuba?» «No, ¿por qué?» «Me ha sorprendido a su momento oírla reír tan alegremente». Sonrío sin mirarlo. Todo esto es divertido y me río. «Ahora no podrá marcharse usted. Espere a que se vayan los oficiales. No tardarán mucho». «Bien, esperaré». «Muchas gracias, Liuba». Ella sonrió de nuevo. «No hay de qué. Qué fino es usted. ¿Le gusta a usted eso?» «No mucho. Hábleme de su familia». «Mi padre es médico militar. Mi abuelo fue campesino. Somos una familia de viejos creyentes». Liuba le miró con curiosidad. «Anda, ¿y por qué no lleva usted ninguna cruz al cuello?» «¿Cruz?», dijo él sonriendo. «Nosotros no nos ponemos cruces sobre los hombros, como Cristo».
Ella frunció las cejas. «¿Tiene usted sueño? ¿Por qué no se acuesta? Será mejor que pasar el tiempo así». «No, no me acostaré, ya no tengo sueño». «Como usted quiera». Se hizo un largo silencio molesto. Liuba bajó los ojos y se puso a dar vueltas metódicamente a su sortija alrededor del dedo. Él miraba en torno suyo procurando no mirar a la muchacha. Su mirada se detuvo sobre una copa llena de coñac hasta la mitad. Y de repente se figuró con una claridad sorprendente, casi palpitante, que todo aquello lo había visto ya, lo había vivido. Aquella copa de coñac, la muchacha que daba vueltas a la sortija lentamente, él mismo, no él, sino algún otro, algo distinto. La música que cesaba precisamente en aquel momento y aquel chocar de espuelas. Todo, todo. Como si otra vez ya hubiera vivido en aquella casa o en otra parte que se le parecía mucho. Como si él fuera allí algo grave, un personaje importante alrededor del cual se desarrollaran los acontecimientos. Este sentimiento extraño se hizo tan fuerte que le produjo un pequeño escalofrío. Pero este sentimiento desapareció enseguida, casi de repente. Quedó como una huella ligera, imborrable, una reminiscencia de algo que no ha existido jamás. Durante aquella noche agitada, se sorprendió algunas veces de que los hombres y las cosas evocaran en él vagas reminiscencias, como si llegaran de las lejanas tinieblas del pasado o acaso de la nada. Le parecía haber estado otra vez allí. Tan conocido y familiar era para él cuanto le rodeaba. Este sentimiento le resultaba desagradable. Le alejaba de sí mismo y de sus camaradas de combate y le aproximaba a aquella casa de lenocinio con toda su porquería y su vida sucia, repugnante. El silencio le pesaba demasiado. «¿Por qué no bebe usted?», preguntó. Ella se estremeció. «¿Qué? Beba un poco». «¿Por qué no bebe usted?». «Sola no quiero». «Yo, desgraciadamente, no bebo jamás». «Pues no pienso beber sola». «Yo tomaré una manzana». «Tómela usted, puesto que las ha comprado». «¿Y usted no quiere una manzana?». Volvió la cabeza sin responderle. Al sentir la mirada del hombre sobre sus hombros desnudos, de un rosa opaco los cubrió con su toquilla gris. «Hace frío», se quejó. «Sí, un poco», contestó él a pesar de que en el pequeño cuarto hacía calor. De nuevo se estableció un largo y penoso silencio. Se oían los compases de la música ruidosa que procedía de la sala. «Están bailando», observó él. «Sí, están bailando». «Liuba, ¿por qué se ha enfadado usted conmigo de ese modo y me ha pegado?». «Hacía falta. En caso contrario, no le habría pegado a usted. Puesto que no lo he matado, no vale la pena que hablemos de ello». Emitió una risa maligna, fijó en él sus ojos negros que parecían ahora muy profundos, y repitió sonriendo desmayadamente. «Hacía falta». Se le antojó que la forma de su cabeza le confería un aspecto malvado, y pensó con extrañeza que hacía algunos minutos aquella cabeza había estado reposando sobre su hombro, y él la acariciaba con su mano. «Eso no es una razón», objetó malhumorado. Dio varios paseos por la habitación, tratando de no acercarse demasiado a Liuba. Cuando se sentó de nuevo, la expresión de su rostro era severa y aún altiva. Se puso a examinar un puntito negro en el techo, probablemente una mosca de otoño despertada por la luz. Se habría despertado en medio de la noche. No comprendería nada y moriría enseguida. Suspiró. Liuba respondió con una risa. «Me parece que no hay motivo para reír», dijo él fríamente, y volvió la cabeza disgustado. «Vale más que no busquemos razones. Realmente parece usted un escritor. ¿No le contraría esto? Los escritores son como usted. Primero le manifiestan compasión a una, y después se enfadan porque una no se arrodilla ante ellos como ante un ícono. Qué exigentes son. Si fueran dioses, no perdonarían nada». Y rió de nuevo. «Pero, ¿cómo puede usted conocer a los escritores? Usted no lee nada». Reflexionó, examinando a Liuba con calma. Como hombre que había pasado toda su vida rebelándose contra la vida,
presentía vagamente un espíritu de rebeldía en aquella muchacha. Esto le turbaba. Procuraba comprender por qué había caído precisamente sobre él la cólera de Liuba. Ella conocía a escritores, conversaba con ellos, tenía a veces actitudes llenas de una tranquila dignidad y encontraba palabras de una maldad inquietante. Esto no era banal, y sus ojos lo reflejaban. Cierto es que le había pegado, pero aquel acto no era el de una prostituta vulgar e histérica. Había en él algo más profundo y grave. Antes se indignó, pero ahora se sentía más ultrajado que indignado. ¿Por qué me ha pegado usted, Liuba? Cuando se pega a un hombre, por lo menos hay que decirle la razón. Había en sus palabras una severa insistencia, una obstinación. Se leía esa obstinación en sus pómulos salientes, en su frente abombada, en sus ojos. No lo sé, respondió ella evitando su mirada. No le quería dar razones. Tanto peor. Él se encogió de hombros y, sin dejar de examinar a Liuba, se puso a reflexionar de nuevo. Habitualmente su pensamiento era pesado y lento, pero una vez preocupado empezaba a trabajar febrilmente, con una fuerza y una inflexibilidad casi mecánicas. Se convertía en algo así como una prensa hidráulica que, cayendo lentamente, rompe las piedras, dobla las barras de hierro, aplasta a los hombres si están allí, y todo ello con impasibilidad, lenta e inexorablemente. Sin mirar ni a la derecha ni a la izquierda, indiferente a los sofismas, a las alusiones y a las respuestas a medias, manejaba su pensamiento pesadamente, aún cruelmente, hasta el límite extremo de la lógica, detrás del cual no hay ya más que el vacío y el misterio. No separaba jamás su pensamiento de su persona. Todo su cuerpo estaba penetrado de él, y cuando llegaba a una conclusión lógica cualquiera, la adoptaba inmediatamente, como todas las gentes de su temperamento, para las cuales el pensar no es un juego, una diversión, sino el fondo mismo de su vida. Ahora agitado, desconcertado, semejante a una gran locomotora que ha descarrilado en medio de la noche negra, pero continúa moviéndose pesadamente, buscaba el camino, se empeñaba absolutamente en encontrarlo. Pero Liuba se callaba y de ningún modo estaba dispuesta a hablar. Liuba, hablemos tranquilamente. No quiero. Aún. Escuche usted, Liuba. Me ha pegado usted y yo no puedo estar tranquilo. Ella se echó a reír. Bien, ¿y qué? ¿Qué le va a usted a hacer? ¿Acaso va a presentar una reclamación a los tribunales? No, pero vendré todos los días a su casa hasta que me explique usted los motivos. Todo lo que usted quiera. La madame se alegrará. Vendré mañana y pasado mañana y... De pronto se dijo que ni al otro día ni al siguiente podría acudir. Al mismo tiempo le pareció que comprendía por qué Liuba le había pegado. Esto le reanimó. Ahora comprendo. Me ha pegado usted porque la había insultado con mi piedad. Sí, aquello fue una estupidez. Se lo aseguro a usted. Fue sin querer, pero quizá hay en ello algo de insultante. Puesto que usted es un ser humano como yo. ¿Como usted? Dijo ella con malignidad, sonriendo. Basta, Liuba, no se enfade usted. Hagamos las paces. Deme usted la mano. Liuba palideció ligeramente. ¿Quiere usted que le suelte otra bofetada? Pero vamos a ver, Liuba. Le ruego que me dé la mano, como camarada, exclamó él en tono sincero y grave. Pero Liuba se levantó y tras retroceder algunos pasos le dijo: ¿Quiere usted que se lo diga? Una de dos. O es usted idiota, o no le he pegado a usted bastante. Y mirándole se echó a reír a carcajadas. Se diría que es mi escritor, clavado a él. ¿Cómo queréis que no se os zurre? Probablemente la palabra escritor era para ella un insulto. Le daba una significación especial. Y llena de desprecio, o no preocupándose ya del hombre que se encontraba frente a ella, como si se tratara de un idiota o de un borracho, dio algunas vueltas por la habitación con aire independiente. «Parece que te he dado una buena bofetada», dijo sonriendo. «Probablemente te está doliendo todavía, y no haces más que quejarte». Él no respondió. «Mi escritor dice que yo sé dar zurras muy bien.
Es quizá más sensible que tú. Su rostro es fino, de caballero, mientras que a ti, que eres de origen campesino, se te puede dar hasta cansarse sin que sientas gran cosa. Y has de saber que he abofeteado ya a algunos hombres, pero ninguno me había inspirado tanta piedad como ese pobre escritorzuelo. Cuando le abofeteo grita siempre, «¡Más fuerte!», que me lo tengo bien merecido. Y a todo esto, borracho, repugnante, un canalla. Fingió mirar con mucha atención su mano derecha. «Anda, te he zurrado tan fuerte que me he hecho daño. Dame un beso aquí». Le acercó groseramente la mano a la boca y se puso de nuevo a pasear. Su excitación aumentaba. Se diría que por momentos la ahogaba el calor. Respiraba con dificultad y se llevaba la mano al corazón frecuentemente. Por 2 veces había llenado y vaciado la copa de coñac. «Pero me dijo usted que no quería beber sola», observó él severamente. «Es la falta de voluntad, querido», se limitó a responder. «Además, ya hace mucho tiempo que estoy envenenada por el alcohol y si no bebo me ahogo. De esto habré de morir». Y de pronto, como si lo acabara de ver en aquel momento, se puso a mirarlo con extrañeza. «Toma, si eres tú. ¿No te has ido todavía? Pues bueno, ya que estás aquí...» Se quitó el chal enseñando sus brazos desnudos. «¿Para qué diablos taparme? Hace tanto calor. Era por consideración a ti, a tu pudor». «Imbécil. Oiga, puede usted quitarse los pantalones. Si tiene usted los calzoncillos sucios, le prestaré los míos. Sería tan pintoresco. Póngaselos, se lo suplico». «¿Se los va usted a poner, no, querido rico mío?». Se ahogaba de risa y le tendía las manos en ademán de súplica. Luego se arrodilló ante él e intentando apoderarse de sus manos continuó. «Deme ese gusto, se lo ruego, lobito mío. En agradecimiento le besaré las manos». Se desembarazó de ella y le dijo con una tristeza infinita: «Basta, Liuba. ¿Qué le he hecho a usted? Me parece que no tiene usted queja de mí, y sin embargo, si la he ultrajado le pido perdón. Soy tan torpe. No sé conducirme con las mujeres». Ella encogió los hombros desnudos con desprecio, se levantó y se sentó. Respiraba fatigosamente. «Vamos, ¿no quiere usted...?» ¡Qué coraje! Querría haber visto si le entraban bien. Él vaciló y encontrando difícilmente las palabras le dijo: «Escuche usted, Liuba. Si usted insiste, accederé. ¿Podríamos apagar la luz?» «Apague usted la luz, Liuba». «¿Qué?», dijo ella, asombrada, con los ojos muy abiertos. «Quiero decir que usted es una mujer y yo, naturalmente, no he hecho bien. No crea usted, Liuba, que esto es por piedad. Nada de eso. Al contrario, yo mismo... Apague la luz, Liuba». Con una sonrisa confusa tendió las manos hacia ella. Era una caricia torpe, de hombre que jamás había tenido relación con las mujeres. Ella apoyó su mentón sobre sus dedos cruzados. Sus ojos se habían hecho enormes y miraban con un horror indescriptible, una tristeza y un desprecio sin límites. «¿Qué tiene usted, Liuba?», preguntó él asustado. Y llena de un horror frío, en voz muy baja, le dijo ella: «Ah, canalla. Dios mío, qué canalla». Rojo de vergüenza, rechazado, ultrajado por la que él mismo había querido ultrajar, dio un golpe en el suelo con el pie y lanzó palabras groseras a los ojos ampliamente abiertos de la mujer. «Cochina prostituta. Puerca. Cállate». Ella balanceó suavemente la cabeza y repitió: «Dios mío, qué canalla». «Cállate, criatura vendida. Estás borracha. Estás loca. Si crees que necesito tu sucio cuerpo... Oh, no. No es para una criatura como tú para quien yo he guardado celosamente mi virginidad. Tú no mereces más que golpes». Levantó la mano para pegarle, pero no le pegó. Dios mío», seguía repitiendo la mujer. «Y decir que hay personas que tienen piedad de estas mujeres. Habría que exterminar esta porquería y lo mismo a los bribones que están con vosotras. A toda esa banda. Tú osabas creer que yo... La cogió con fuerza por las manos y la tiró contra la silla.
A ella le acometió de pronto una alegría loca. Ahora veo que eres bueno, honrado. Sí, bueno, honrado toda mi vida. Yo soy puro, mientras que tú... ¿Quién eres tú, desgraciada? Sí, tú eres bueno, decía ella, ebria de alegría triunfante. Naturalmente, no como tú. Pasado mañana sacrificaré mi vida por los demás, mientras que tú te acostarás con mis verdugos. Llama aquí a tus oficiales. Te los arrojaré a los pies como se arroja comida a las fieras hambrientas. ¡Tómalos! Liuba se levantó lentamente, y cuando la miró agitado por la cólera, fiero, altivo se encontró con su mirada igualmente fiera y aún más despectiva. Se diría que había piedad en los ojos de la prostituta, que de repente se alzaba sobre un pedestal muy elevado, y desde lo alto, con una severa y fría atención, miraba algo pequeño y miserable a sus pies. Ya no reía. Estaba serena. Sus ojos buscaban inconscientemente las gradas del trono sobre el que se había elevado. —¿Y bien? ¿Qué? —preguntó él retrocediendo, siempre colérico, pero dominado poco a poco por la mirada serena y altiva de la mujer. Entonces ella, con una voz severa y cortante, tras de la cual se oía a millones de seres aplastados, mares de lágrimas, una rebeldía contra la injusticia secular, preguntó: